Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Dile, oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú. El que afirma las montañas con su gran poder. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú. El que afirma las montañas con su gran poder. Decimos otra vez, mi hermano, dile a él, oh Dios, tú oyes mi oración, tú escuchas, Señor. A ti vendrá toda carne, tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú. El que afirma las montañas con su gran poder. Alza tu voz y tus manos y dile, cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú. El que afirma las montañas con su gran poder. El que afirma las montañas con su gran poder. El que afirma las montañas con su gran poder. Díselo otra vez, el que afirma
afirma las montañas con su gran poder. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, ve mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Levanta tus manos, mi hermano. Cosas tremendas, vamos a decirle a él. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Tú me afirmas, Señor, el que afirma las montañas con su gran poder. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes en esta tarde y pues qué bendición, ¿verdad? El poder volver a reunirnos para tomar un tiempo con el Señor y escuchar su palabra y saber que Dios tiene algo preparado para nosotros en esta tarde ya. Y bueno, pues sean ustedes bienvenidos a este tiempo de estar en la presencia con el Señor y damos gracias a Dios por sus vidas y nosotros estamos aquí con el propósito de ser edificados en este tiempo de reunión de varones y bueno, pues vamos a dar inicio con este tiempo, que el Señor nos esté ayudando, ¿verdad? Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñame a hacer una oración. Padre, queremos darte las gracias en esta tarde, porque tú eres el único Dios verdadero, el único que merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, porque es por tu misericordia, Señor, que estamos aquí, tomando este tiempo para ser edificados, Señor, en el consejo sabio de tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, penetre a lo más profundo de nuestros corazones y nos haga, Señor, comprender y entender cuál es tu voluntad para con nosotros en este tiempo. Háblanos, Señor, que el propósito por el cual tú has enviado tu palabra, Señor, se cumpla en nuestras vidas, que se siembre tu semilla de tu buena palabra en nuestros corazones y que produzca fruto en nosotros en esta tarde. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros podamos ver la luz y andemos en la luz. Gracias, gracias, Señor, gracias por todos aquellos que están acompañándonos en este tiempo y aquellos que verán, Señor, esta enseñanza. También oramos por ellos y los bendecimos y te damos gracias por sus vidas. Que tus planes y tus propósitos se sigan cumpliendo en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues esta tarde vamos a continuar con nuestra serie llamados a perseverar en la oración, ¿verdad? Y el tema de hoy se llama la oración y la confesión. Recuerden que estamos viendo algunos elementos que van de la mano con la oración. Ya vimos la oración y la alabanza, la oración y la adoración,
y hoy vamos a ver la oración y la confesión. Y te voy a pedir de favor que me acompañes a la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13, por favor. El apóstol Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Miren, Dios está usando la vida de Santiago y él comienza ahí en el versículo 13 a hacer una pregunta. ¿Está alguno entre nosotros afligido? Y él mismo responde, haga oración. Pregunta de nuevo, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Versículo 14, ¿está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a otros, y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en estos versículos? Que el apóstol Santiago se dirige, fíjense bien, a la iglesia y la está considerando como una comunidad de oración. Porque él está preguntando, ¿no está alguno entre nosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Es una comunidad, los ancianos pertenecen a la comunidad de la iglesia. Y oren por él, ungiéndolo con aceite. Y luego también dice en el versículo 15, ¿no? Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y en el 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Por sentido común se está refiriendo a la comunidad de la iglesia. Y una comunidad de oración, oren unos por otros. Santiago deja bien claro y específico, hermanos, lo que nos dice en el versículo 15, que si el enfermo hubiere cometido pecados, le serán, ¿qué? Perdonados, ¿verdad? En el momento que el enfermo los confiese. Recuerden este principio, pecado confesado, pecado perdonado. Y es bien importante nosotros que en esa confesión, la confesión de mi pecado tiene que llevar arrepentimiento. Sí, porque cualquiera puede decir, pues yo confieso mi pecado y sí, ya lo hice, pastor, y pues ya me arrepiento y perdónenme, ¿no? No, esa no es la actitud que Dios quiere. La actitud de que Dios pide cuando nosotros confesamos nuestro pecado a Él y a nuestro prójimo, es que nosotros haya esa actitud de arrepentimiento. Y miren, cuando alguien tiene una confesión sincera de pecados con arrepentimiento, el arrepentimiento lleva tres cosas: confesión, contrición y convicción de que hemos pecado. Esas tres cosas conlleva el arrepentimiento sincero, genuino. ¿Sí? Nos damos cuenta de nuestro pecado, nos contrista el darnos cuenta que somos unos pecadores, que hemos fallado, hemos cerrado en el blanco, y eso nos lleva a confesar nuestro pecado. Por eso yo les dejo claro que pecado del cual yo me arrepiento y lo confieso, pecado perdonado. Pero pecado del cual yo no me arrepiento y ni lo confieso, pues no será perdonado, ¿verdad? Santiago dice que si el enfermo hubiere cometido pecados, le serán perdonados en el momento que los confiese, que se arrepienta y que los confiese. Y aquí nos deja ver bien claro, hermanos, que la confesión de pecados también es mutua. Sí, porque a veces pensamos que nada más es hacia con Dios, pero no. Aquí está hablando Santiago a la comunidad de la iglesia. Y está diciendo, ¿no? Confiésense sus ofensas los unos a los otros y oren los unos a los otros y serán sanados. Y esto se aplica a los miembros de la comunidad de la iglesia. Y no debe de ser hecha solo nada más a los ancianos de la iglesia, sino también a quienes hayamos ofendido a algún hermano en la congregación. Ahora, yo lo voy a llevar a un punto más estrecho.
Esto también, este principio, aplica en la familia. Si yo ofendo a mi esposa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir y pedirle que perdón, ¿verdad? Si yo ofendo a mi hijo, lo maltrato de una manera incorrecta o con ira o exasperándolo, entonces ¿qué tengo que hacer? Ir y pedirle perdón, confesarnos nuestros pecados, confesar nuestras ofensas los unos a los otros y luego orar los unos a los otros para que seáis sanados, ¿verdad? El propósito de esto, de la confesión y de las oraciones aquí, en estos versículos que Santiago nos está hablando, es la sanidad, porque recuerden que está preguntando en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre nosotros? Y eso deberíamos de preguntarnos. Ahora, voy a aclarar algo. El hecho de que yo esté enfermo no quiere decir que es por causa de pecado, siempre, ¿eh? Ahorita estamos tocando un punto donde aquí el caso es que el enfermo está en esa situación por causa de ¿qué? De un descuido en su vida, porque dice ahí, y si hubiere cometido pecados, le serán ¿qué? Perdonados, ¿verdad? Y si no hubiere cometido pecados, bueno, se ora y en el tiempo de la buena voluntad de Dios, Dios trae la sanidad, ¿verdad? Porque tal vez Dios esté tratando con su corazón y está permitiendo que pase por una prueba de enfermedad, le está probando su fe a través de una enfermedad. Vean el caso de Job. Job no había pecado, dice que era varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y sí que le vino lepra. Y bueno, aclaro estos puntos para que no vayamos a pensar que no nada más porque uno está enfermo tiene pecado, porque hay quienes piensan eso, pero nosotros debemos de ser aprendiendo a estudiar correctamente las escrituras. Aquí se está dando el caso. Dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y si no hubiere, no hay ningún problema. En el tiempo de Dios, Dios lo sanará. Pero como aquí el caso nos deja ver en el versículo 16, confiésense sus ofensas los unos a los otros, habla de que sí, hay una situación de enfermedad, ¿sí? Por causa del pecado, porque dice, orar unos por otros para que sean ¿qué? Sanados. Santiago se daba cuenta que la comunidad de la iglesia había enfermedad, pero por causa del pecado. Y el propósito de este consejo que está dando Santiago es ¿para qué? Para que haya sanidad en esta comunidad de la iglesia. Ahora, quiero decirte que la iglesia también es una familia en Cristo. Así como tú en tu casa también eres una familia junto contigo y tu esposa y tus hijos y todos los que son creyentes, ¿verdad? Ahí son una comunidad, son una familia. Ahora, en razón de todo esto que venimos ahorita dialogando, antes de ponernos en oración como comunidad de fe o como familia, es necesario que confesemos a Dios nuestros pecados y unos a otros también después nuestras ofensas. Yo quiero decirte que esta práctica, mira, se requiere la humildad suficiente en el acto de bajar la cabeza para permitir que el otro ore por mí. Eso se requiere humildad de decir, Señor. Y esto implica el valor de ser honesto simplemente y de confesar pecados propios o familiares también. Sin miedo. Tenemos que agarrar y determinarnos ser honestos y confesar esos pecados hacia con Dios y hacia con la persona que también nosotros hayamos ofendido. Y conlleva abrirse con Él, ¿verdad? La comunidad o la familia que haga suyo este desafío, quiero decirles que entrará en un proceso hondo, pero muy hondo en este proceso de la integridad. Aprenderá a andar en integridad. El salmista David también decía, ¿no? ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que anda en integridad
el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ese es el que habita en su presencia. Y si nosotros queremos habitar en la presencia de Dios, tenemos que ser íntegros. Tenemos siempre que ser honestos, hablar con la verdad, confesar nuestros pecados a Dios y confesarlos a nuestro prójimo en el caso de que los hayamos ofendido, ¿verdad? La Biblia toma muy en serio la realidad del pecado, hermanos, y la necesidad de resolverlo. No nada más de que se ve el pecado, sino también la necesidad de resolverlo, con el fin de que la comunicación con Dios no sufra interferencia. ¿Sí me explicó? Y esta es la razón por que el apóstol Juan nos amonesta diciendo, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, cuando dice como Él se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos comunión unos con otros. ¿Cuándo? Cuando andamos en luz. Como Él está en luz, vamos a tener comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, miren, yo quiero aclarar algo aquí. Juan está dejando un principio bien claro aquí. En el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí nos deja ver la Escritura que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la función que se hizo fue para limpiarnos de todo pecado. Porque hay quienes utilizan la sangre o mencionan esta parte de la Escritura, pero para utilizarla de otra forma, ¿no? Para hacer guerra espiritual, para cubrir casas, para cubrir carros con la sangre de Cristo y muchas cosas que son falsa enseñanza. Por eso aclaro lo que Juan nos está dejando ver. Aquí está hablando el apóstol Juan y él está diciendo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Versículo 8. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero decirte que el apóstol Juan, él experimentaba esto. Él experimentaba andar en luz y tener comunión con sus hermanos, con su familia en Cristo. Él experimentaba que si en algún momento alguien decía que no tenía pecado, era porque estaba viviendo en su propio engaño. Estaba autoengañado él mismo y la verdad no estaba en él. Pero si alguien confesaba sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es muy importante saber que el pecado nos separa de Dios, hermanos. O sea, no nos corta la comunión con Dios, ¿sí? La realidad es que el pecado hace eso, separarnos de nuestra comunión, de nuestra estrecha relación, de tener esa coinonía con el Señor, muy estrecha, muy íntima, ¿sí? Y esto hace si bien el creyente, después de que hemos aceptado a Cristo, somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Somos libres de toda condenación. Y su comunión con Dios de ese creyente se va a ver interrumpida cuando hay pecados no confesados. Y por lo tanto son pecados no perdonados en su vida. La Biblia es bien clara, hermanos, sobre esta cuestión. Cuando la palabra de Dios le dice a personas que están dentro del pacto, a creyentes nacidos de nuevo, acompáñenme por favor a Isaías 59, 1 y 2. Libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2, por favor. Isaías 59, 1 y 2. Incluso tiene un subtítulo. Aquí, en esta parte de la escritura dice así: confesión del pecado de Israel.
Y dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, ahí viene un pero, ese pero como que, a ver, va a hacer a un lado tantito lo que acabamos de decir y miren lo que viene de nuevo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esto era Dios estaba usando la vida del profeta Isaías para hablarle al pueblo de cómo se encontraba el pueblo delante de los ojos de Dios. Y le estaba diciendo, sus iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Y sus pecados han hecho ocultar de ustedes el rostro de Dios para no oír. ¿Qué nos deja ver esto, amado hermano, hermana? Que la presencia del pecado en la vida de una persona, de un creyente, no deja tener profundos afectos espirituales. Y hay consecuencias graves para una vida de oración. No llegan nuestras oraciones a Dios. Y esto es así por varias razones. Según las Escrituras nos las enseñan. Hay varias razones por las cuales no nos deja, el pecado no nos deja ver el rostro del Señor. No permite que nuestras oraciones lleguen al Señor. Y las consecuencias son que, primero, el pecado contrista al Espíritu Santo en nosotros. Pablo nos lo enseñó claramente. Dios lo usó para hablarle a la iglesia de Éfeso y le decía en Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. Dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios está dando este consejo usando la vida del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? Porque Dios sabía que dentro de la iglesia había quienes estaban con pecado no confesado, y eso hacía que el Espíritu Santo no operara en la vida de los creyentes, no se manifestara más la luz de Cristo, el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, y eso hacía que el Espíritu Santo, el pecado, se contristara dentro de la vida del creyente. El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros tenemos pecado y pecado no confesado. Ahora, ¿por qué no lo confiesas? Porque no te quieres arrepentir de él, simplemente, no es por otra cosa. Porque no quieres soltarlo, está tan arraigado y tan ligado a ti todavía que no lo quieres soltar. Por eso Pablo le dice, ¿no? Quítense de nosotros toda amargura. Había amargura en la congregación de Éfeso. Había quienes se enojaban, había quienes se airaban, había quienes gritaban. Y había toda clase de malicia. Pero aquí viene la ayuda de Dios, amados hermanos. Dice Pablo, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Y esto puede pasar dentro de la familia, más ahorita en este tiempo en el cual estamos teniendo una estrecha relación cada vez más con la esposa y con los hijos. Y hay roces y hay situaciones, y esas situaciones a veces van a dejar manifestar tu enojo, tu ira, tu gritería. Pero ¿qué nos dice Dios? Que seamos benignos los unos a los otros, ¿verdad? Bondadosos, que seamos misericordiosos y que nos perdonemos los unos a los otros. Y quiero decirte que el perdón no es un sentimiento, no es una decisión que tenemos que tomar. Pero cuando no lo hacemos, eso contrista al Espíritu Santo en nuestras vidas. Segundo punto, ¿qué es lo que produce el pecado? Esas consecuencias que vienen a nuestra vida. El pecado impide la obra del Espíritu Santo en nosotros. El pecado impide la obra del Espíritu Santo en nosotros. Yo quiero decirte que el Espíritu en nosotros está puesto o nos es dado para ayudarnos a ser formados al carácter de Cristo Jesús.
y el Espíritu Santo no puede fluir en una vida que está contaminada por dentro por el pecado. No. ¿Qué relación tiene la santidad con la inmundicia? Ninguna. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces, cuando hay pecado dentro de nosotros, el Espíritu Santo, ¿sí?, no opera. Su obra no se ve. Esto es como una flauta que tú la agarras y cuando íbamos a la secundaria, ¿verdad? ¿Cómo utilizábamos la flauta? Íbamos a la clase de música y estábamos y duro con la flauta hasta que nos aprendimos los himnos que nos ponían, ¿verdad? Y entonces, pero pues mientras la flauta no estuviera tapada, pues fluía el sonido. Pero cuando la flauta está tapada, no puede emitir sonidos por más de que le soples y le soples y le soples, no va a emitir ningún sonido. En este sentido, el mejor consejo que podemos seguir es el que se encuentra en Proverbios 28, 13 y 14, por favor. Proverbios 28, 13 y 14. Dice así Proverbios 28, 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará. Ahí está. Si yo encubro mis pecados, no iré hacia adelante, no voy a avanzar. Mira, yo quiero comentarte algo. Si tú has sentido en tu vida, no tanto como que sentido, vamos a poner las cosas y vamos a razonar un poquito. Si tú has visto en tu vida que no es que estás duro y duro, trabaja y haces esto y haces lo otro, pero no avanzas, es bueno que nos examinemos. Probablemente haya algún pecado no confesado y lo estás encubriendo y por eso no prosperas. Pero dice ahí, fíjense, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y dice el 14, bienaventurados, felices y dichosos y altamente favorecido el hombre que siempre teme a Dios, el hombre que siempre busca reverenciar a Dios, estando consciente que Dios lo está viendo en todo tiempo. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y el pecado impide la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo siempre quiere llevarnos a formar el carácter de Cristo en nosotros. Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios quiere formar ese carácter en nosotros para que siempre en la verdad. Y vidas para dar su verdad a aquellos que andan en la mentira. ¿Cuántos dicen amén? Tercer paso, o tercer consecuencia que produce el pecado en nosotros. El pecado estorba la respuesta divina a nuestras oraciones. El pecado estorba la respuesta divina a nuestras oraciones. ¿Se acuerdan del rey David? Que desde lo más profundo de su corazón o de su experiencia personal, dijéramos nosotros, él nos testifica en el Salmo 66, versículo 18. Vamos a ver lo que él habla desde lo más profundo de su corazón y de esa experiencia que él había vivido. Salmo 66, 18. Miren lo que dice David. Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, o dando a entender, hubiera yo ocultado la iniquidad, el Señor no me habría, ¿qué? Escuchado. Puede que sea este el caso en el cual tú percibas que Dios no escucha tus oraciones. Tal vez sea que hay algún pecado ahí no confesado, oculto, que no quieres abrirlo. Y no es que el Señor no responda, sino que nosotros tenemos los oídos del Espíritu tapados para recibir su mensaje. La presencia del pecado no confesado en la vida del creyente nos estorba. Estorba las respuestas divinas a nuestras oraciones. Vamos a ver otro punto, cuarto punto.
El pecado nos descalifica para un servicio eficiente y aceptable en el reino de Dios. Repito, el pecado nos descalifica para un servicio eficiente y aceptable en el reino de Dios. ¿Se acuerdan de Samuel? Cuando Dios lo mandó a hablar con Saúl, que Dios le había dado una orden a Saúl de que destruyera a los amalecitas, a todos, hasta al rey. Los amalecitas son símbolos de toda cuestión de pecado. Y tenía que destruir a esos enemigos del pueblo de Israel, a todos, no tenía que dejar vivo a ni uno. Pues así debe de. Tenemos que aprender a destruir el pecado de nuestras vidas, echarlo fuera de nuestras vidas. Y cuando Saúl no hace caso a lo que Dios le mandó que hiciera, miren, Dios manda al profeta Samuel. Y le dice ahí en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, por favor. Primer libro de Samuel 15, 22. El pecado estorba, ¿para qué? Para que nuestro servicio sea eficiente y aceptable en el reino de Dios. Algo estaba estorbando en el corazón de Saúl y era pecado. Porque Dios lo tuvo que confrontar y le tuvo que decir a través del profeta Samuel. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¡Qué tremendo! Pero tenemos que aplicar este principio a nuestras vidas. Si Dios nos ha mandado a que estemos nosotros destruyendo al pecado en algún área de nuestra vida, tenemos que trabajar, hacer un esfuerzo de buscar algún consejo o un pasaje de la Escritura que contrarreste al pecado en esa área de mi vida y aplicarlo ahí cada que se quiera levantar. Y nosotros hacerlo morir lo terrenal en nosotros. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Obedeciendo a Dios. Pero no puede ser posible, hermanos, varones, que por decir, si yo estoy ofreciendo mis sacrificios de alabanza y de muchas cosas a Dios, pero si ando con pecado no confesado y oculto, entonces, discúlpame, pero no estoy agradando a Dios, no estoy complaciendo a Dios, me estoy complaciendo a mí, porque aquí le está diciendo, ¿no? Le hace una pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los sacrificios, tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezcan a las palabras de Jehová? ¿En qué se complace Dios, amado hermano, hermana? ¿En tus sacrificios sin obediencia a la palabra? ¿O en tus sacrificios de obediencia a la palabra? Porque eso va a impedir nuestro servicio a Dios. Quiero decirte que servimos a Dios cuando estamos en nuestra vida matrimonial y con los hijos. Ahí servimos a Dios. ¿Cómo lo estamos sirviendo? ¿Como dice su palabra o como yo pienso y siento? Servimos a Dios al estarnos sujetando en este tiempo de la pandemia, de cuarentena, en obedecer a nuestras autoridades. Te quiero comentar algo. Mira, la Biblia, hago énfasis en esto porque es bien importante el tiempo que estamos viviendo y que nosotros podamos desarrollar una fe firme y una relación con Dios a través de la oración y siempre de la confesión. Digo esto porque Dios nos ha mandado a través de las autoridades de gobierno y de salud a que estamos ya en la tercera fase o en la tercera etapa o fase del COVID-19. Y hay quienes, mira, de verdad, no se trata de admirarnos, no, se trata de usar el sentido común.
me vi en la necesidad de salir a comprar 2 garrafones con agua hace rato, y yo vi que la gente anda como si nada, sin cubrebocas, sin guantes, sin nada, amado hermano, hermana. Yo digo, Señor, ten misericordia, por piedad de estas almas. ¿Y qué crees que la está teniendo? Porque les está avisando a través de las autoridades. Pero hay quienes andan viviendo la vida como quieren. Y a mí me toca orar por ellos, a mí me toca orar. Y sujetarme a las indicaciones de las autoridades. Mira, y viene una prueba. Quiero decirte que Dios nos está probando, tanto a los siervos de Dios que estamos como pastores, que Dios ha tenido en su misericordia ponernos a desarrollar una función en la iglesia de Jesucristo, porque no es nuestra, nada más eso hacemos. Nos está probando nuestra obediencia también, porque no dejamos de ser ovejas delante de Dios. Yo también soy una oveja como tú. Y también yo necesito estarme aprendiendo a sujetar y a someter voluntariamente al mandato de Dios por amor a mi Señor Jesucristo. Y nos está probando nuestra obediencia. ¿En qué se complace más Jehová? Ay, Señor, pues ahorita pues como hasta la chamba me llega, Señor, pues hasta le voy a entrar, Señor, a la chamba, ¿no? Doble turno, ¿no? Pues total, ¿no? Pues no pasa nada, Señor, tú me guardas, ¿no? Tu palabra dice que tú guardas mi entrada y mi salida, Señor, y pues que tú me quieres bendecir y prosperar, ¿no? Y pues ahí me voy a chambear, ¿no? Y a ver qué sale, Señor, tú vas conmigo. ¿Será, hermanos? ¿Será que Dios esté complaciendo con ese sacrificio sin obediencia a su palabra? Porque Dios nos está llamando a que estemos nosotros atentos aquí, a servir a nuestra esposa, a nuestros hijos en casa. Es un llamado que Dios está haciendo en todo el mundo, no nada más en la nación aquí de México o aquí en la Ciudad de México, o perdón, aquí en Milpalta, ¿verdad? No nada más aquí, ¿verdad? En todo el mundo está haciendo su llamado. ¿Se complace Jehová en los sacrificios o en que se le obedezca? Le está como preguntando Dios al mundo, ¿no? O preguntándole a la iglesia, mejor dicho, porque está hablándonos a nosotros. Otro punto que impide que nosotros, el pecado en nosotros destruye nuestro testimonio y quita fuerza en nuestra vida cristiana. Eso hace el pecado, amados hermanos. Yo quiero decirte que si persistimos en pecar y desobedecer a nuestro Padre Celestial, mira, los que somos hijos, nos va a venir la disciplina. De veras, o sea, de verdad, o sea, se ve chistoso porque yo me acuerdo cuando mi papá nada más me hacía así y dice, ay, cuando no me estaba portando bien, me hacía así con la manita y yo hasta decía, no, ya me viene la disciplina. Pues sí, amado hermano, si persistimos en pecar nos va a venir la disciplina. A los que somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque Él no puede disciplinar a los que no son sus hijos. Y no para castigarnos, sino para corrección. A fin de que no endurezcamos nuestro corazón y nos rebelemos en nuestros pecados. ¿Sí me explicó? Mira, acompáñame a Hebreos 12:6, por favor. Carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 6 al 8. Dice así el escritor de Hebreos: porque el Señor al que ama, disciplina. Ahí está. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Tú amas a tus hijos, sí o no? Sí, ¿verdad? Y cuando se portan mal, ¿qué haces? Felicidades, hijo mío. Felicidades, hija mía. Te felicito. No hiciste tu cama, tu cuarto. No hiciste la tarea. Gracias, te felicito. No, no haces eso, ¿verdad? Si tú lo amas, lo disciplinas. Pero si te voy a decir algo, si tú ves que tu hija, tu hijo se porta mal y no lo disciplinas, te voy a decir algo, no lo amas. Pero Dios nos está diciendo, porque el Señor al que ama, disciplina.
y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios está siendo muy claro. Mira, a mí me llega ahorita la parte donde el otro día, tengo un vecino que de verdad tiene sus niñas. Híjole, yo por lo regular casi no escucho que las discipline, pero al otro día les puso una disciplina. Ay, van a creer que me dolió en mi corazón y así como que decía, ay Señor, pero te digo algo, yo sé que tuvo que disciplinarlas porque tal vez ya se estaban pasando de límite o ya estaban ellas haciendo cosas que no eran correctas. Ahora, qué bueno que las disciplinó, porque las ama. Bueno, ahí va para nosotros, los que somos hijos de Dios. Como Él es nuestro Padre, si nosotros andamos de desobedientes en estos tiempos que Dios nos está mandando a estar en casa y estar con nuestra familia sirviéndole y dejar que la obra del Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, formando el carácter de Cristo, y andamos de desobedientes, ¿qué crees? Que si somos hijos nos va a venir la disciplina. Ahora, mientras estemos en esta carne, sufrimos la tendencia y la posibilidad a pecar, Pero junto con la tentación quiero decirte que nos viene la salida, como Pablo lo señaló. Acompáñame a 1 Corintios 10:13, por favor. Primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No olvidemos que el pecado nos corta la comunión con Dios, que el pecado contrista al Espíritu Santo en nosotros, el pecado impide la obra del Espíritu Santo en nosotros, el pecado estorba las respuestas divinas a nuestras oraciones, el pecado nos descalifica para un servicio eficiente y aceptable en el reino de Dios, el pecado destruye nuestro testimonio y quita nuestra fuerza y en nuestra vida cristiana. Pablo dice, estamos conscientes de que estamos en este cuerpo, sí, y que tendemos a pecar porque no somos perfectos, pero también Pablo nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar la prueba. Pues quiero decirte que en este tiempo de cuarentena Dios está probando tu obediencia. Para que nos demos cuenta si verdaderamente estamos teniendo una estrecha relación con Dios o no la estamos teniendo. Pero en el amor y en la misericordia de Dios en este tiempo, si caemos, no debemos desalentarnos, amado hermano, hermana. No tenemos por qué desalentarnos. Porque Dios nos da la oportunidad de que con arrepentimiento y confesión sincera, en humildad, podemos volvernos a Dios y renovar nuestra obediencia y confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea, ¿verdad? Quiero decirte que el perdón de pecados nos acerca a Dios. ¿Dios puede y quiere perdonar nuestros pecados? Claro que sí, a fin de que podamos tener una estrecha relación con Él. Y para ello, Él ya ha hecho todo lo necesario a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, quien nos reconcilia con el Padre. Pero es adecuado que nos planteemos estas preguntas. Miren, primera pregunta, tenemos que plantearnos a nuestra vida esta pregunta. Por un lado, es necesario que nos preguntemos qué debemos hacer nosotros. Primero, debemos pedirle a Dios que examine nuestro corazón, ¿sí? Que nos examine. Acompáñame al Salmo 139, versículo 23 y 24. Vamos a ver un ejemplo de un varón
que le pidió a Dios que lo examinara. Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Sabes qué nos está dejando ver David? Que él se estaba haciendo una radiografía espiritual, que solo el Espíritu de Dios puede llevar a cabo esa examinación en nuestras vidas, a fin de exponer nuestros pecados, de modo que sean confesados para que sean perdonados. Segunda pregunta que debemos hacernos. Debemos pedirle al Señor Jesús, que limpie nuestras vidas de todo pecado y de toda maldad. Y más que preguntas son, yo creo que reflexiones de cómo debemos de estar buscando la ayuda de Dios. Debemos pedirle al Señor Jesús que limpie nuestras vidas de todo pecado y de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Juan lo dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si no los confesamos, no habrá perdón de pecados ni limpieza de toda maldad. Y esto incluye los pecados de comisión. ¿Cuáles son los pecados de comisión? Aquellos que tienen que ver con el mal que hacemos. También incluye los pecados de omisión. ¿Cuáles son los de omisión? Son los que están ligados a el bien que dejamos de hacer. Como dice Santiago, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. También incluye los pecados inherentes, que estos son los más difíciles de detectar, pues están relacionados con lo que somos y lo que hacemos. Y los pecados de pensamiento, de palabra, de acción, son aquellos que se manifiestan a través de estos medios. Y te voy a decir algo, esos calan profundamente en nuestra vida, en nuestra conducta. Tercer punto, que debemos pedirle al Padre que perdone nuestros pecados. Debemos pedirle al Padre que perdone nuestros pecados. Y esta también fue una experiencia del salmista David, pedirle que le perdonara sus pecados. Y nos recuerda que el Señor no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras rebeliones o maldades, ¿verdad? Acompáñame al Salmo 103, versículo 10 al 12. Salmo 103, versículo 10 al 12. Dice David, fíjense: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No nos ha pagado el Señor conforme a nuestras rebeliones, sino que ha engrandecido su misericordia para con nosotros hasta el día de hoy. Hoy, hermanos, por la misericordia de Dios estamos recibiendo su ayuda. Nos está enseñando a cómo es la oración con la confesión. Él está pidiendo que confesemos algún pecado que haya oculto en nuestra vida. Y si no lo alcanzamos a ver, nos está enseñando que le debemos de pedir que nos examine, que pruebe nuestros pensamientos, que conoce Él nuestro corazón y que vea si en nosotros hay camino de perversidad y que nos guíe por el camino eterno. Esta es la misericordia de Dios. Por otro lado, es necesario preguntarnos qué es lo que Dios hace con nuestros pecados. Lo primero que Él hace es que perdona nuestros pecados. Acompáñenme al Salmo 65, versículo 3. Dios perdona nuestros pecados. Es lo primero que Él hace. ¿Cuáles pecados? De los cuales yo estoy arrepentido y los confieso.
Dice así, Salmo 65:3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Eso es lo que hace Dios, perdonar nuestros pecados, nuestras rebeliones. Pablo también lo predicó a los de Antioquía y en Pisidia. Por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 13, versículo 38. El apóstol Pablo sabía que Dios lo que primero que hace es perdonar nuestros pecados cuando nos arrepentimos y los confesamos. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea de Jesucristo, se nos anuncia perdón de pecados. Eso es lo primero que Dios va a hacer. En el momento que tú te arrepientas de tu pecado, lo confieses, lo primero que Dios va a hacer, te va a perdonar tus pecados. Lo segundo que Él hace es que borra y olvida tus pecados. Acompáñame a Isaías 43:25, por favor. El mismo Dios declara, ¿sí?, que no se acuerda de tus pecados, los borra, se olvida de ellos. Dios mismo declarando eso, usando la vida del profeta Isaías para hablarle al pueblo. Y le dice, Isaías 43:25, yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. La Biblia también nos dice que Dios perdona y olvida. Acompáñame al libro del profeta Miqueas. Si está en la Biblia, hermanos. Miqueas 7:18. Dice así. Hace una pregunta el profeta. Él mismo se pregunta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. En eso se deleita el Señor, en dar misericordia. ¿A quiénes? Al que no encubre su pecado, al que lo confiesa y se aparta, Dios da su misericordia. Y esta noche Dios está pidiendo eso a nosotros. Lo tercero que Dios hace es que remite los pecados. ¿Qué significa esto? Que Él los cubre con su amor, los perdona definitivamente, nos los perdona a todos. Por eso es bien importante que como creyentes en Cristo Jesús, nosotros llevemos una vida de confesión de pecados constantemente. Diario debemos de ir a confesar nuestros pecados antes de ir a dormirnos, durante el transcurso del día. Si llegas a pecar, inmediatamente lo primero que tenemos que hacer es correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo, practicando una vida de confesión. La confesión debe de hacerse primero al Señor, porque al fin y al cabo es a Él a quien ofendemos con nuestro pecado. El que confiesa sus pecados al Señor, reconoce, ¿sí?, su pecado y lo confiesa. ¿Qué sucede? También lo va a llevar a confesar su pecado hacia con su prójimo. Dios manifiesta su fidelidad y justicia para con aquel que reconoce y confiesa su culpa, perdonándole sus pecados. ¿Se acuerdan del rey David? Cuando pecó contra Dios, cometiendo adulterio con Betsabé y cometiendo homicidio, matando a Urías, el esposo de Betsabé. Dicen los historiadores que él tardó como 1 año en confesar su pecado hasta que Dios le mandó al profeta Natán, me parece, y lo confrontó y le hizo ver Dios su pecado. Yo quiero decirte que es bueno que oremos pidiéndole al Señor, muéstrame dónde estoy fallando. Señor, que tu Espíritu Santo me redarguya de mi pecado, que me muestre mi injusticia con la justicia divina de tu palabra, Señor. Ten misericordia de mí, le decía el salmista David. En el Salmo 51 es una oración de arrepentimiento. Y decía David, él claramente, ¿no?,
a Dios le decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, bórralas, Señor, bórralas, y lávame más y más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y David le dice claramente, abre su corazón a Dios. Él en esta oración de confesión le dice a Dios, contra ti solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor, he aquí estoy delante de ti. Y le dice, tú amas la verdad en lo íntimo, Señor, y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Y le pide al Señor, le dice, lávame más. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve, Señor. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán estos huesos abatidos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y David le dice ahí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. David se dio cuenta que su corazón se había ensuciado con el pecado y que su espíritu como persona ya no era recto, era incorrecto su espíritu. Y le dice, y le ruega y le suplica. Yo me imagino a David clamando, postrado ahí delante de Dios, porque ellos se postraban, y también hoy tú y yo podemos postrarnos delante de Dios y clamar a la misericordia de Dios y decirle, David le decía, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Y a veces hemos perdido el gozo de la salvación en nuestras vidas por causa del pecado no confesado, pecados ocultos, por no practicar una vida de confesión de pecados. Y perdemos el gozo del Señor. Y quiero decirte que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y a veces andamos todos débiles, sin gozo. ¿Por qué? Porque el pecado nos está estorbando, nos está impidiendo nuestra relación con Dios. Y David le dice, ¿por qué no quieres sacrificios que yo lo daría? David sabía, ¿de qué me sirve traerte sacrificios? Le dice David, entendió David ahí en esa confrontación, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Quiero decirte que Dios, así como estuvo dispuesto a perdonar los pecados de David y a olvidarse de ellos y a borrarlos, cuando David se arrepintió de sus pecados y los confesó, alcanzó la misericordia de Dios, porque la Biblia dice, no yo, amado hermano, que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos varones, mujeres, familias conforme al corazón de Dios, practicando la vida de oración y confesión de pecados. Cada momento orar a Dios, confesar nuestros pecados, y si hubiere pecados no confesados, nos ofendimos entre nosotros, tenemos que ponernos a cuentas los unos a los otros, aún dentro de tu familia, aún dentro de la congregación. Dios nos está probando en este tiempo, hermanos. ¿Qué tanto estamos siendo obedientes a su palabra? Dios siempre prueba nuestros corazones. Y es el tiempo de volvernos al Señor en oración y confesión de pecados. Vamos a orar. Yo quiero orar y quiero pedirle al Señor que nos ayude. Acompáñame a orar, pero vamos a ser sinceros delante de Dios. Yo les platico a veces cuando Dios me permite estar con varones y que Dios me muestra su pecado, yo de veras, Dios nos da la gracia. Claro, cuidando de que yo también no esté cometiendo un pecado, ¿verdad? Y cuando Dios nos da la gracia y el respaldo de Él para ir y en el amor al Señor platicar con esa persona, yo lo que les pido, le digo, mira, aquí no se trata de otra cosa más que quitarnos la careta delante de Dios. Toda careta que nosotros nos querramos poner, se trata de quitárnoslas delante de Él y decirle, he pecado, Señor, he fallado, y pedirle que borre nuestras rebeliones. Vamos a orar.
vamos a hablar con el Señor. Yo sé que Dios nos ha hablado esta noche. Y si hay algún pecado no confesado en algún área de tu vida, ábrelo. Ábrelo al Señor. No lo encubras, ya no más. Ya no estés encubriendo tu pecado, porque si encubres tu pecado no prosperarás. Pero si los confesamos, alcanzamos la misericordia de nuestro Señor. Y Él quiere darnos su misericordia esta noche. Deja que Dios ministre en nuestras vidas. Reflexione en la palabra de Dios. Ahí en lo secreto, dígale al Señor: Señor, ¿cómo estoy delante de ti? Sí, Señor. Gracias. Te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias. Deja que Dios ministre a través de esta alabanza en tu vida. Habla con Dios. Asincérate. Abre tu corazón en esta noche. Toca mi matrimonio, Señor Jesús. Toca lo más profundo de mi vida, Señor Jesús. Toca esas heridas. Vayas a mi mente, Señor Jesús. Vamos, Señor.
espíritu recto, limpio, libre de contiendas. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú eres el único que perdona nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, yo quiero orar por aquellos hermanos o aquellas personas que están viendo esta transmisión, Señor, de esta enseñanza, Padre, pidiéndote, Padre, que tú sanes, restaures, perdones sus pecados, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, gracias por sus vidas. Oramos por ellos, los encomendamos a tu gracia y a tu palabra de verdad, Señor. Gracias, Señor, gracias. Tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, misericordioso, bondadoso, Padre, con aquel que se arrepiente, al de corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. Haz bien, Señor, en tu iglesia, con tu benevolencia, con tu misericordia, Señor. Que tu misericordia, Señor, nos esté alcanzando cada día, Señor. Que nosotros vivamos una vida de confesión de pecados en nuestras oraciones, Padre. Gracias por este tiempo. Te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la honra, la alabanza, Señor, y toda la adoración. Que así seas. Pues damos gracias a Dios, amados hermanos, por este tiempo, que hemos sido bendecidos grandemente por el Señor. Y vayamos y descansemos con nuestra familia, descansemos en el Señor en esta noche y dejemos que Dios siga limpiando, siga tratando nuestros corazones cada día, nos siga perfeccionando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios permite, mañana nos vemos a las 8:30 de la mañana en la vida devocional. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.